Una de las desventajas de tener proyectos con muchas capas es que ocupan más memoria que uno con pocas capas. Photoshop guarda información de cada una de las capas que contiene el proyecto en la memoria RAM. Esto cuando lo tenemos abierto, lógicamente. Mientras más capas haya en un proyecto, mayor memoria necesitará para guardar dicha información. Aunque esto también depende del tipo de capas que contenga el proyecto, así como el tamaño que tengan las mismas. También si contienen estilos de capa, efectos, máscaras, etc. Al saturar la memoria RAM de nuestra PC, esta se volverá lenta, inestable e incluso podría dejar de funcionar correctamente. En el mejor de los casos, Photoshop nos dirá que ya no hay suficiente memoria y no permitirá hacer nada más. En este video te mostraré cómo combinar capas, algo similar a rasterizar. La diferencia es que combinar puede además rasterizar y crear una sola capa al mismo tiempo. Al combinar varias capas en una sola, hacemos que Photoshop necesite menos memoria RAM porque solo tendrá que guardar información de una única capa. Voy a ponerte un ejemplo bastante claro y siguiendo con el diseño de mi página web, ya que es un diseño que ocupa mucha memoria RAM. De hecho, ocupa casi 2 GB de RAM una vez que lo abro en Photoshop. Y hay una zona en la que me enfocaré sobre todo, que es donde muestro información resumida sobre los cursos. Por ejemplo, aquí aparece una imagen en miniatura, aparece el nombre de la categoría, un fondo rojo, el mes y el día en que fue publicado el curso, así como su título, el autor, cuántos comentarios tiene en la página, un resumen de lo que vas a ver en el curso y un botón de leer más. También en la parte inferior hay una barra separadora que separa varias descripciones de otros cursos. Como puedes ver, cada descripción tiene un separador. Esta parte de la página yo la tengo aquí donde dice posts. Estás viendo cómo aparece post 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El 1 es esta zona que estás viendo aquí, el 2 es esta otra y así sucesivamente. Voy a abrir el grupo que contiene información sobre esta parte. Adentro hay diversas capas. Aquí tengo una capa de texto que dice categoría, que es precisamente esto que está aquí. Tengo el fondo de la categoría, el mes, el día, la imagen pequeña, la sombra de la imagen, el texto para el botón de leer más, su fondo, el título, etc. Como puedes ver, prácticamente cada parte tiene una capa individual. Esto lógicamente hace que Photoshop almacene más información en la memoria. Anteriormente yo lo que hice fue únicamente diseñar esta zona y el resto que estás viendo aquí abajo los copié. Voy a ocultar todas estas partes y así como lo estás viendo en este momento, yo empecé el diseño. Después dije, como es exactamente igual, no tiene caso empezar a crear nuevamente algo idéntico. Lo que hice fue duplicar el grupo. Lo voy a mostrar gráficamente. Y obviamente empecé a mover el nuevo grupo a una nueva posición y después hice cambios individuales dentro de ellos. Por ejemplo, modificar el nombre de la categoría, agregar un mes diferente, reemplazar la imagen esta por otra, etc. Esto es más fácil que empezar a hacer todo desde cero. Si ya lo tengo hecho, ¿para qué me complico la vida haciéndolo otra vez? El problema aquí es que Photoshop, como puedes ver, crea un duplicado de todo lo que contiene el grupo y esto lógicamente va a hacer que se ocupe más memoria RAM. Ahora imagínate duplicar todas esas capas 6 veces como son las partes que tengo aquí. Para resumir esto en pocas palabras, el documento actual contiene estos grupos pero con capas combinadas. Como puedes ver, únicamente es una capa la que estás viendo aquí, que es esa zona que desapareció. ¿Por qué hice esto? Porque no tiene caso dejar cada una de las partes editables, ya que únicamente esta parte del diseño sirve para rellenarlo, que no esté en las zonas vacías, no me interesa editarlo. E inclusive también esta parte tal vez ya no me interesa editarla, pero decidí dejarla editable por si después se me ocurre hacer algo nuevo en el diseño. Antes de combinar todos estos grupos, yo los tenía de forma individual, como el primero de ellos, y al abrir el documento ocupaba exactamente 2.5 GB de memoria RAM. Una vez que rastericé y combiné todos estos grupos, pasó a menos de 2 GB
de memoria RAM. Casi ahorré 700 megabytes de memoria. Esto, como dije en un principio, si tienes poca memoria en tu PC, vas a tener problemas porque el sistema se vuelve lento o simplemente no vas a poder realizar nuevos cambios a los proyectos porque ya no hay memoria para almacenar dichos cambios. Voy a duplicar nuevamente este grupo, voy a ocultar este otro y voy a moverlo más o menos a esta zona. Para combinar únicamente vamos a hacer clic derecho así como rasterizar, pero en este caso va a aparecer una opción que dice combinar. Vemos cómo dice combinar grupo. Al hacer clic automáticamente todo lo que contiene el grupo va a convertirse en una sola capa. Voy a hacer clic, voy a seleccionar combinar grupo y vemos lo que ha pasado. Te decía que combinar lo que hace es crear una sola capa y al mismo tiempo rasterizarla, es decir, crear una capa de imagen que ya no puede editarse. Voy a deshacer los cambios. Podemos también combinar capas de forma individual. Voy a suponer que quiero combinar únicamente estas dos capas, las selecciono combinar capas y automáticamente se hace una sola capa y además se rasteriza. Esto lo podemos hacer con el número de capas o grupos de capas que deseemos. Combinar capas. Voy a deshacer. Esto es para lo que sirve combinar capas, únicamente convertir varias capas en una sola y al mismo tiempo que dicha capa se hace capa de bits o de imagen. Es útil cuando tenemos muchas capas en las cuales ya no pensamos hacer cambios y para que ocupen menos memoria las podemos combinar. Y no solamente menos memoria, también nos van a ahorrar espacio en el panel de capas. Es algo similar como cuando agrupamos capas, los grupos hacen que ahorremos espacio en el panel capas, aunque combinar además también nos hace ahorrar espacio en la memoria RAM de nuestra PC.